México tiene tres indiscutibles ídolos deportivos: Hugo Sánchez, Julio César Chávez y Fernando Valenzuela. Hugo y Julio con una personalidad feroz, arrolladora, inalcanzable, pero el Toro conectó con la gente en una manera mucho más humana. Llegó a este país con todo en contra. No era el cuerpo más atlético, era realmente de perfil bajo, sin hablar el idioma, pero con un incontenible deseo de triunfar y sacar adelante a su familia, como millones y millones de mexicanos lo han hecho desde hace décadas. Y muy posiblemente sin darse cuenta, su éxito se transformó en el éxito de una comunidad que se sintió representada y por primera vez bienvenida a un lugar donde históricamente fue rechazada. Vamos, fue hasta expulsada. Fernando caminaba sereno, con la mirada baja, que curiosamente solo elevaba para ver la pelota que estaba por lanzar. Miraba al cielo y hoy, desde el cielo, mirará orgulloso de saber que lo que comenzó como un viaje a la incertidumbre se convirtió en un pasaje a la eternidad. Revivimos su legado y su leyenda a continuación, en Ahora o Nunca. Si somos de cierta edad, tenemos y crecemos con gente a la que admiramos, que nos lleva a ciertos lugares y nos quedamos ahí gracias a esas personas. Fernando Valenzuela fue para millones y millones, no nada más de mexicanos, Hércules Gómez, la comunidad latina, hispana en Estados Unidos, llegaron a un deporte, a un pasatiempo y a una actividad donde no eran generalmente aceptados. No. Y Fernando Valenzuela cambió eso para siempre. Fernando Valenzuela murió la noche de anoche después de batallar contra una enfermedad. Y yo no sé tú, vamos a tener una cobertura muy grande, vamos a darle la bienvenida en un instante a varios compañeros que nos ayudarán todavía a entender más la importancia de Fernando, no nada más en el deporte, sino en el contexto social. Cuando se muere un ídolo se siente gacho, la verdad. Sí. Y cuesta reponerse porque no tenemos muchos de esos. Esto realmente duele, créeme. Yo no tuve la fortuna de ver a Fernando como atleta. Yo nací en el 82, él llega en el 81. Pero hablando con mi papá, mis familiares, tíos, primos que estaban en esa era, lo que era el Estados Unidos y California, Los Ángeles en esos tiempos, 81, administración de Ronald Reagan en esos tiempos, en donde muchos latinos, mexicanos, no se sentían bienvenidos en este país, para ver a alguien de su cultura, de su país, que hablaba su lengua, triunfar en el deporte de ellos, era un orgullo enorme. Sí. Y convirtió a muchos aficionados de un deporte que por muchos años se sentían rechazados de él. Vamos a darle la bienvenida a Eduardo Pérez y a Bernardo Zuna. Eduardo con una carrera prolongada en el béisbol profesional, obviamente, nuestro compañero analista en ESPN, y Bernardo Zuna, que además comparte raíces muy profundas con los orígenes de Fernando Valenzuela, de dónde es Bernardo, de dónde es la familia de Bernardo, de dónde es la familia y el origen de Fernando Valenzuela, y obviamente viviendo en Los Ángeles tanto tiempo. Así es que déjame comenzar contigo, Bernie. Gracias a los dos por tomarse el tiempo de estar con nosotros. ¿Qué ha representado para ti las últimas horas como alguien que siguió toda la carrera como aficionado, como profesional de Fernando Valenzuela y especialmente en la comunidad de Los Ángeles, Bernie? Bienvenido. Un abrazo, Mao, Hércules, Eduardo. Doloroso, el momento es doloroso porque estaba viendo fotos de cuando yo tenía
8 o 9 años, debutaba Fernando Valenzuela. Yo viví la Fernandomanía en vida propia, siendo de Ciudad Obregón, a escasos 25 kilómetros de Choaquila. Hoy platicaba con mis hijas precisamente del momento en que en el verano, después de esa primera temporada de ensueño del Toro Valenzuela, mi tío y mi mamá me llevaron a Choaquila a conocer los padres de Fernando Valenzuela. Todavía vivían en esa casita de adobe y con toda la humildad que caracterizó a Fernando Valenzuela. Y como persona, como inmigrante aquí en Estados Unidos, ver a un personaje como Fernando Valenzuela llegar y triunfar sin saber el idioma. Por eso recordamos tanto a Jaime Jarrín. Era la voz de Fernando Valenzuela para el mundo entero. Y en verdad era un momento muy doloroso ver que esa época de mi niñez llegó a su fin a solamente 63 años de edad de Fernando Valenzuela. Se nos fue demasiado joven el Toro de Choaquila. Los que tenemos herencia mexicana, Eduardo, sentimos que hemos perdido a uno de los nuestros, a uno de nuestros grandes representantes, y sé que la comunidad latina, hispana, lo siente igual, pero quisiera que nos ayudes también desde el lado beisbolístico, esa temporada de 1981, y lo que Fernando Valenzuela, de la mano de Tom Lasorda, que fue quien le dio la confianza un día como hoy, me parece, hace 43 años, para abrir ese juego número 3 contra los Yankees, con los Dodgers abajo en la serie 2-0. Beisbolísticamente, ¿quién era? ¿Cómo era Fernando Valenzuela, Eduardo? Bienvenido también y gracias por estar con nosotros. Definitivamente, y un saludo a todos ustedes. Mira, yo creo que fue mucho antes del juego ese número 3 en la Serie Mundial del 81. Fue el primer juego de la temporada que el joven Fernando Valenzuela le dieron la oportunidad para empezar el primer juego de la temporada, porque habían 2 veteranos que no podían ir, estaban lesionados, y le tocó a Fernando Valenzuela, que solamente había debutado el año anterior en septiembre 15 y no había empezado un juego en las Grandes Ligas. Y desde ese juego entonces, y sé que la temporada estuvo corta por la huelga que hubo, fue el mejor lanzador de la liga, fue el novato del año. Lanzó con su recta y con lo que le decían en inglés el screwball, el lanzamiento devastador para cada bateador derecho. Cuando la veía ahí, de repente se desaparecía. Y yo, como niño, en el 81 tenía 12 años de edad. Pude enfrentarme a Valenzuela cuando fue veterano y yo estaba recién en las Grandes Ligas. Y déjame decirte algo, yo me fui en blanco toda mi carrera contra Fernando Valenzuela. No le di ni un imparable. Y yo decía, pero ¿cómo va a ser? Con ese lanzamiento nunca había visto algo así, ni me lo puedo imaginar cuando él estaba por encima de todos los otros lanzadores en la liga. Él fue la esperanza de todo latino, él fue la esperanza de todo mexicano, especialmente en el área de Los Ángeles, donde pudo y abrió las puertas a la fanaticada mexicana. Cuando uno va a Chávez Rabín, cuando uno va a Dodger Stadium y ve toda esa fanaticada mexicana, es gracias al impacto que hizo Fernando Valenzuela en el 1980 cuando llegó, pero impactó del 81 hasta su día de retiro y hasta ayer, cuando falleció, porque él también era la voz de los Dodgers, que hablaba el idioma de cada mexicano. Eduardo, ¿nos puedes explicar a nosotros, a los que nos están viendo, que no saben muy bien lo que es el screwball, por qué es tan complicado el hit en contra del screwball y por qué ya no lo vemos mucho en las Grandes Ligas? Porque es un lanzamiento bien difícil de enseñar, la forma que uno tiene, y no muchos saben hacerlo y no muchos pueden ejecutarlo. Ese lanzamiento funciona muy bien contra bateadores derechos. Yo hice mi vivir contra los lanzadores zurdos, pero tuve la dicha que no todo el mundo era el Toro, que no todo el mundo era Fernando Valenzuela, porque si no, yo no jugaba 13 años en las Grandes Ligas. Es un lanzamiento que entra y uno piensa que es una recta, no un cambio, una recta. Y después tiene el movimiento no solamente horizontal, pero vertical hacia como si fuese el bateador zurdo, alejándose del bateador derecho con la misma velocidad que una recta. Devastador, y uno no podía entender cómo uno no veía las costuras.
y por eso el bateador derecho siempre sufría al frente del Toro. ¿Tú crees que por eso vimos menos de Fernando en vez de tener 6 grandes años de Fernando por ese lanzamiento, vimos menos? No, yo pienso que lo que pasó fue el hombro, él se lastimó el hombro también, pero él era uno de los lanzadores más dominantes de su era. Él fue el que llenaba el estadio en Dodger Stadium. Cuando no se llenaba mucho en una época, él fue el que lo llenó. Y lo llenó de las caras distintas. Y lo llenó porque él iba y llegaba hasta el fin. En otras palabras, tiraba los juegos completos. Él lo que empezaba, terminaba. Y la gente tenía una relación con él. Él era uno que entendía el fanático y el fanático lo entendía a él. Pero para mí fue el hombro que le cortó la carrera un poco más corta y todavía tuvo una carrera preciosa de 15 años en Grandes Ligas. Pero él podía haber sí lanzado mucho más. Pero si se dan cuenta, él lanzó más de 180 entradas en 9 años. Eso ya no se ve en el béisbol de hoy. Bernie, vamos a la época de la Fernandomanía, porque claramente la temporada en la que gana el Cy Young 1981, novato del año, gana la Serie Mundial los Dodgers contra los Yankees, la última vez que se dio esa Serie Mundial, pero llévanos a lo que despertó la Fernandomanía. Obviamente eran por esos números increíbles de tirar 9 juegos completos, 8 blanqueadas, pero ¿qué más había en Fernando Valenzuela? ¿Qué hizo que esta Fernandomanía explotara y durara prácticamente hasta 1990? A lo mejor no con la misma intensidad todos esos años, pero tú que la viviste de primera mano, ¿cómo se la describirías a alguien que no estuvo ahí? Es que era un paisano nuestro, era un gordito que estaba en la loma, no era el espécimen perfecto de un atleta que hoy se vive, y lo veías y te veías reflejado en él. Veías a tus tíos y decías, pues mi tío se parece a Fernando Valenzuela, ¿no? Yo creo que eso era la gran virtud de Fernando, que todo el mundo se podía identificar con él. Como inmigrante, no hablaba el idioma, era una persona sumamente humilde, no hablaba bien, y eso hace aún más increíble el que se haya convertido en la voz de los Dodgers a la postre de su carrera. Y todos nos quedamos con ese 1981 porque fue un año glorioso para Fernando Valenzuela. Pero ¿qué tal de 1981 al 86, donde tira 84 juegos completos, 97 victorias, 1,258 ponches con una efectividad de 2.97, 6 veces elegido al Juego de Estrellas, un guante de oro, 2 Silver Sluggers, porque con el bat bateó 10 jonrones? O sea, ¿qué no podía hacer Fernando Valenzuela? Y eso es lo que te inspiraba, que decías, imagínate, yo tenía 8 años y decía, este hombre viene de cuna humilde, viene de donde soy yo, es inmigrante. ¿Qué no puedo hacer yo en mi vida si Fernando Valenzuela lo está haciendo en la lomita al máximo nivel? Y hay que decirlo, si Jackie Robinson le abrió las puertas a los jugadores afroamericanos y antes de Fernando Valenzuela llegó un Roberto Clemente para los afrolatinos, Fernando Valenzuela, hubo peloteros mexicanos antes y después de Fernando Valenzuela, pero Valenzuela se cuece aparte. Ese nombre significa algo. El Toro, Fernando, Fernandomanía, lo que tú quieras decirle. Y hoy tenemos a un Shohei Ohtani. ¿Por qué? Porque lo que hizo Fernando para los mexicanos lo hizo Hideo Nomo para los japoneses. Y lo decía Eduardo, cuando Fernando se presentaba no solo en Dodger Stadium, sino en cualquier otro estadio, creo que ahí empezó la reventa, para serles honestos, porque conseguir un boleto para ver a Fernando pichar en Los Ángeles era toda una odisea, una hazaña. Yo viví casi 10 años en Los Ángeles, ahí compartimos el tiempo en la primera etapa de Ahora o Nunca, y a mí no me dejaba de impresionar y al mismo tiempo enorgullecer ir a un juego de los Dodgers y ver franelas con el número 34 de Fernando Valenzuela. Veías obviamente la de los peloteros actuales, veías Kershaw, ahora llenas de franelas de Ohtani, Mookie Betts, Adrián González en su momento, pero alguien que dejó de pertenecer a la institución como pelotero activo en el 90 y que no era nada más gente mayor, niños con la franela de Fernando Valenzuela. Por donde pasaba Fernando Valenzuela para llegar a su cabina de transmisión, no podía caminar porque la gente lo seguía deteniendo. Y es que ese impacto rebasó
los límites nada más del diamante. Para seguir con Eduardo y con Bernie, vamos a escuchar este intercambio entre Hugo Sánchez, el otro gran hilo del fútbol mexicano, Fernando Valenzuela, porque a veces cuando esas mentes se conectaban, que era raro, Fernando no era de aparecer en los medios, no era de hablar mucho, incluso después de retirado, pero cada vez que hablaba dejaba conceptos súper interesantes. Vamos con esto de Hugo Sánchez. Y aquí pasó la Fernandomanía. Aquí fue donde La epidemia. La epidemia. ¿Tú sabías la magnitud de lo que estabas haciendo y lo que estaba trascendiendo y lo que movías las masas y el oído, lo que te habías convertido, y tanto en Estados Unidos, en México? Sí, pero yo creo que una de las cosas que sí me llamó la atención es cuando jugábamos fuera, que aumentaba no sé, 10,000 gentes más en el estadio. Retirar el número es un honor muy grande que pocos solamente lo han recibido. Realmente, pues la gente fue la que puso presión. La gente, sí, claro, puso presión en obvio. que el número se tenía que ser retirado y que tenía que hacerlo, Dyers tienen que hacerlo. Aquí entras y ves durante el juego, la gente hispana, mexicana y aquí en las gradas. Y venían y a se verte dieron, a ti, y se dieron cuenta Claro. los dueños y dijeron, no, mejor hay que hacerlo. Tú sentías la energía de la gente, Siempre. tanto del estadio como la que estaba en México, y tú percibías ese apoyo, esa energía, ¿la percibías? Sí, siempre. ¿Sí? Siempre. Sí, no por estar presente ahí, pero sí con comentarios, con gente que venía de México y el decirte, ¿no? De lo que está sucediendo en México y todo, de los juegos, que la gente pues paraba así en las tiendas para que estaban las televisiones prendidas para ver el juego. Y realmente eso también le hace sentir a uno con más energía, ¿no? Para hacer mejor las cosas. Fernando venía del pueblo y conectaba además con el pueblo. Aquí son algunos de los logros a lo largo de su carrera y yo destaco el número 34 retirado por los Dodgers en el 2023, porque Eduardo, los Dodgers tenían pues esta política, regla, que pues si un pelotero no llegaba al Salón de la Fama de Cooperstown, ellos no le retiraban el número, y durante mucho tiempo hubo un movimiento para que trataran de flexibilizar un poco esa regla, y el número de Fernando Valenzuela fue retirado. Cuando fue el All-Star Game en Dodger Stadium, él hizo el primer lanzamiento, se caía el estadio de ver a Fernando Valenzuela de vuelta en el montículo de Dodger Stadium. Cuando pensamos en el legado de Fernando Valenzuela para Major League Baseball, porque hemos hablado lo que es para hispanos, para latinos, para la sociedad, pero para Major League Baseball, la contribución de Fernando Valenzuela, Eduardo, ¿fue cuál? Fue impactante en la forma de que él fue, y pienso yo que los Dodgers de Los Ángeles es el segundo mercado más grande que hay en el béisbol después de los Yankees de Nueva York. Y para mí es por una de las razones grandes, y la historia es grande, desde los Brooklyn Dodgers hasta los Dodgers de Los Ángeles. Fernando Valenzuela tuvo que ver mucho con eso. Si se ponen a pensar, cuando los Brooklyn Dodgers se fueron a Los Ángeles y decidieron montar el Dodger Stadium, fue en Chávez Ravine. Sabemos de La Loma, de Palo Verde, de Bishop. Esos son áreas que vivían los mexicanos, muchos de los mexicanos, muchas de personas que necesitaban donde vivir, y a ellos lo expropiaron de sus viviendas para construir el estadio. Había animosidad entre las dos culturas, y fue Fernando Valenzuela, cuando se puso ese uniforme de los Dodgers, que pudo traer esa fanaticada mexicana a unas caras distintas al estadio, y hasta el sol de hoy, por el impacto que tuvo Fernando Valenzuela ahí y como lo tuvo en La Loma. Para mí, Fernando Valenzuela es uno de los grandes Dodgers, y por eso fue que los dueños reconocieron al fanático. Y no solamente homenajearon a Fernando, pero homenajearon al fanático latino, especialmente el fanático mexicano, con lo que fue y lo que siempre será haciendo Fernando Valenzuela. Sí, me da mucho gusto que hablaste de Chávez Ravine y diste los nombres propios de las comunidades. Bernie,
tú creciste en Los Ángeles en estos tiempos. Yo hablando con mi papá, mis tíos, mi papá fue a Santa Monica High School en Los Ángeles, mi mamá a Venice High, gente alrededor. La comunidad quedó afectada. No quería nada que ver con Dodger Stadium, con los Dodgers. ¿Cómo era para los demás de los mexicanos el acercamiento de Fernando y los Dodgers después de eso? Mira, yo era muy joven para entender la dinámica de por qué los mexicoamericanos no querían asistir a los partidos de los Dodgers. Eventualmente me di cuenta, pero lo que sí sé es que Fernando Valenzuela sanó todas las heridas, por lo mismo porque había esa conexión con Fernando Valenzuela, su humildad hasta el último día de su vida. Siempre fue humilde, siempre se conectó con la gente y él entendía, como le dijo a Hugo Sánchez, no solamente lo que estaba haciendo, sino lo más importante, lo que significaba para la comunidad, lo que significaba para el inmigrante mexicano que pagaba sus dólares, que se venía directo de trabajar al estadio de los Dodgers para apoyar a Fernando Valenzuela, que veíamos la televisión, pero escuchábamos la narración de Jaime Jarrín en la radio simultáneamente para escucharlo en nuestro idioma. O sea, hubo un puente que construyó Fernando Valenzuela y hablábamos también del retiro de su jersey. Sí, efectivamente se retiró en el 2023, pero en efecto, después de que Fernando Valenzuela se retiró de los Dodgers, y pues hubo animosidad también con el equipo entre Fernando y él durante más de una década, jamás alguien más volvió a portar el número 34 de Fernando Valenzuela. Los clubhouse attendants se rehusaban a asignarle ese jersey a cualquier otro pelotero, llamásese como se llamase. El único hombre antes de Fernando Valenzuela en usar el 34 fue Ken Brett, y de ahí en más Fernando Valenzuela y nadie más. Eso habla del respeto que se ganó Fernando Valenzuela adentro del equipo con la comunidad, y creo que esa es la gran herencia que deja Fernando Valenzuela. Tú ves al público de todos colores y sabores, todo mundo recuerda a Fernando Valenzuela cuando miraba hacia el cielo, tiraba el tirabuzón, y eso es algo que todos replicábamos de niños, no importaba quién fuera, afroamericano, latino, de cualquier etnicidad, porque Fernando Valenzuela era eso, era Dodger de hueso colorado y era un hombre que marcó época. Pues no podíamos tener mejores compañeros que ustedes para profundizar en esto que no todos los atletas tienen. Celebramos nosotros, somos una cadena de deportes y celebramos los grandes triunfos deportivos, a los grandes campeones, a los que rompen récords. Pero los que verdaderamente trascienden es, como lo han explicado Eduardo Pérez y Bernardo Osuna, aquellos que son campeones también fuera de las líneas del terreno de juego. Y muy pocos ejemplifican eso como Fernando Valenzuela. Así es que comienzo contigo, Eduardo. Gracias por estar con nosotros. Te volveremos a contactar durante estos días, ahora sí, para hablar de la Serie Mundial. ¿Cómo es la vida? Recordamos a Fernando por la Serie Mundial, Yankees Dodgers, y justo antes de que arranque, Fernando Valenzuela la verá desde un palco celestial, donde seguramente ya está descansando. Eduardo, gracias y nos escuchamos pronto. Que te vaya bien. Gracias a usted y gracias por la oportunidad. Eduardo Pérez con nosotros y Bernardo también, con la perspectiva de alguien que tiene una visión única de lo que representó para la comunidad mexicana, hispana, en el sur de California, como Fernando Valenzuela. Bernie, gracias, un abrazo. Gracias, Mau, Hércules, Eduardo. La verdad, hoy perdí parte de mi niñez y duele de verdad la partida del Toro Valenzuela, pero hay que honrar la memoria de uno de los grandes del deporte mexicano, y Fernando Valenzuela deja un tremendo legado, grandes recuerdos, y siempre será recordado en Los Ángeles el Toro Valenzuela. No hay mucho más que agregar a lo que ha dicho Bernardo Osuna. Fernando Valenzuela convirtió el sueño propio en el sueño de todos, y por eso eternamente le estaremos agradecidos.